a que después nos sirvan para la elaboración de un documento y una propuesta de carácter previsional, y seguramente también algunas iniciativas posterior de lo que significaría un plan de trabajo y un plan de lucha para seguir defendiendo nuestros derechos. Entendemos que la mejor forma de defender el gobierno nacional del Frente de Todos es que se cumplan los objetivos por los cuales se han trabajado durante toda la campaña previa. Hemos salido a pelear votos y sobre todo con los jubilados para plantearle una serie de cuestiones que tienen que ver con las reivindicaciones y demás, y han trabajado junto con ellas dos una cantidad de abogados previsionalistas del país que le han entregado un documento con 23 carillas, creo que tiene, para que sea ejecutado por el gobierno, lo cual está en su etapa inicial, digamos. Por lo tanto, después de ese debate y esas conclusiones, y seguramente vinculado también a algún plan de acción de carácter internacional, que tenemos que coordinarlo con la UIS, que tiene base en Barcelona, pero haríamos una propuesta de dirección, de constituir una dirección ampliada ya de la mesa de la UIS en la Argentina, que nunca se conformó, que siempre hemos trabajado en grupo en la medida que podíamos y como estábamos, y ahora existe la posibilidad de conformarlo, dándole la mayor amplitud, que no quede nadie afuera, ningún sector de lo que está en la Federación Sindical Mundial, que estén todos representados, y poder funcionar. Se ha determinado que va a haber un lugar en el sindicato, recién lo hemos hablado con Angelita, que el piso de abajo sería para el funcionamiento de la Federación Sindical Mundial de Jubilados, la UIS, en la Argentina. Después de esa propuesta vamos a ir seguramente a comer algo, y después les pediríamos a los compañeros que están propuestos y demás que se nominen para integrar la comisión, se reúnan para determinar cuáles son los cargos a cubrir, las responsabilidades en dicha comisión, para darle el carácter que requiere una cosa de esta naturaleza. Así que si les parece bien, le damos las palabras a las compañeras para que hagan la exposición, y después abriríamos el debate abierto a lo que ponga la compañera y a todos los temas que quieran plantear, que nadie se prohíbe de nada, digamos, abierto, aparte de los temas, todos los planteos que quieran hacer los compañeros, no hay ninguna dificultad, al contrario. No sé quién de las dos arranca. Andrea. Sí. Bueno, buenos días, muchas gracias Juan Carlos, gracias compañeros, compañeras, muchas gracias a los dueños de casa por el recibimiento tan lindo local. Para no hacerlo muy largo, lo que pensábamos es hacer un diagnóstico más o menos breve de lo que se hizo hasta ahora en materia previsional, digamos, en los años de macrismo, más lo que viene haciendo el gobierno de Alberto Fernández en estos primeros meses, y el diagnóstico de lo que vemos a mediano plazo y obviamente de lo que nos gustaría que suceda, ¿no? Lo que nosotros vimos como avance más fuerte sobre los derechos de las jubiladas, los jubilados durante el gobierno de Macri, fue la no prórroga de las moratorias, de la moratoria nueva, digamos. La moratoria vieja sigue, pero por una cuestión de las fechas que tiene, prácticamente ya casi no es aplicable. Y la no prórroga de las moratorias nuevas, con lo cual hoy una persona que no tiene aportes no se puede jubilar. ¿A dónde la mandaron? La mandaron a la PUAM, que como ustedes saben es una prestación universal al adulto mayor, que es el 80% de la jubilación mínima. Ya estamos hablando de una verde de mínima subsistencia.
al cual también se le pusieron requisitos, o sea que ni siquiera es tan universal como dice que es, porque alguien que trabaja, por ejemplo, no puede acceder a la PUAM, alguien que tiene, se le hace un análisis socioeconómico, por lo tanto si tiene algún patrimonio, no decimos elevado, un patrimonio medio, tampoco puede acceder a la PUAM. Entonces, corolario de esto, en 4 años se han dejado un montón de gente fuera del sistema directamente. Y al que no se dejó fuera del sistema, se lo dejó con una verde subsistencia como es la PUAM. Entonces, obviamente que algo que nosotros pensamos y consensuamos al momento de pensar las propuestas del equipo técnico de campaña al frente de todos, es la transformación, la necesaria y urgente transformación de las PUAM en jubilaciones ordinarias. Entre otras cosas también, aparte por los montos y demás, porque no genera pensión. Entonces la persona que es titular de PUAM, si fallece no le genera una pensión a su cónyuge. Entonces ese es un tema pendiente que tenemos en nuestro gobierno, que esperamos que pueda implementarse. Por otro lado, como decíamos, tenemos el tema de las moratorias, que prácticamente hoy han quedado ya casi sin poder ser utilizadas, de manera muy residual, con el consecuente problema de que seguimos dejando un montón de gente fuera, ¿no? En línea con las directivas del Fondo Monetario Internacional. Lo que nosotros empezamos a analizar desde el comienzo del gobierno de Macri es qué es lo que venía a recomendar el Fondo Monetario, ya que hizo su informe el primer año del gobierno de Macri, 2017, y los puntos centrales de su informe del artículo 4, que ahora va a seguir haciendo, era la reforma previsional y la reforma laboral. Ustedes saben que en materia laboral no se pudieron, por suerte, gracias a la lucha de los compañeros, las compañeras y la lucha gremial, no se pudieron implementar las reformas laborales que tenían pensadas o que el FMI les había dicho que tenían que implementar. En materia previsional, lamentablemente sí. Obviamente que no pudieron hacer todo lo que tenían pensado o lo que tenían instruido para hacer, pero lamentablemente avanzaron, ¿no? Avanzaron, decíamos, con esto de la PUAM, avanzaron con la ley de movilidad. ¿Ustedes recuerdan aquella lucha popular de diciembre de 2017? En la cual se implementó la fórmula de movilidad que estuvo vigente hasta ahora y que actualmente está suspendida. No pudieron avanzar en la capitalización, o sea, en implementar ellos hablan de un tercer pilar, o sea, un sistema basado en 3 pilares: un pilar universal no contributivo, que vendría a ser la PUAM, un pilar contributivo general que tenemos actualmente, y un tercer pilar que es voluntario, que sería voluntario y sería la capitalización individual. O sea, una vuelta a la CFJPL. Se militó mucho, se trabajó mucho, nos hemos trabajado con varios compañeros, compañeras que están acá presentes y otros compañeros en la multisectorial de defensa de la seguridad social, justamente para impedir que eso sucediera, y no sucedió. Bueno, el punto está en que el fondo sigue en nuestro país y por lo visto va a seguir un tiempito más. Ya se acordó que vamos a continuar con la metodología del informe del artículo 4, que es este informe que hace el fondo anualmente. O sea, que ellos vienen los técnicos, hacen una evaluación y después hacen recomendaciones. Que bueno, son más que recomendaciones, son como instrucciones, ¿no? Por lo tanto, el fondo va a seguir con ese tipo de recomendaciones, no va a cambiar la línea de los informes que hizo 2017, 2018, 2019, ¿no? Así que tenemos que estar atentos a esta situación que es terrible.
porque son las luchas que se nos van a venir, son las exigencias que le van a hacer a este gobierno, y para oponerse a estas exigencias o a estas recomendaciones va a necesitar poder popular de respaldo. ¿Qué se hizo en este gobierno hasta ahora? Brevemente, como para que tengamos un panorama. En diciembre, 23 de diciembre, a pocos días de asumir, ustedes saben, se dictó la ley de emergencia. Bueno, es una ley ómnibus muy extensa con muchos temas, ¿no? Pero lo que atañe a nosotros, al punto previsional, lo que hizo fue congelar la movilidad establecida por la ley vigente de Macri por el plazo de 180 días, o sea, eso estaría venciendo a fin de junio. Facultar al Poder Ejecutivo a que establezca un índice de movilidad en el mientras tanto, hasta tanto se dicte una nueva ley de movilidad. Para dictar esta nueva ley de movilidad se conformaron mediante, la misma ley dice que deberán conformarse una comisión que estaría conformándose en estos días, en la que, al menos en la ley, no figuramos como trabajadores organizados, o jubilados organizados, o movimientos sociales, o sindicales, o todo eso. O sea, en principio la comisión, tal como está establecido en la ley, va a estar conformada por representantes, o sea, va a funcionar el ámbito del Congreso para establecer esta nueva movilidad, y va a estar conformada obviamente por representantes de diputados y senadores, miembros de diputados y senadores, y representantes del Ministerio de Economía, de Trabajo y de Trabajo. ¿Sí? Entonces ahí es un primer lugar donde nosotros recomendamos y venimos conversando con distintos compañeros y compañeras en que es un lugar donde tenemos que estar o hacernos escuchar como trabajadores organizados. ¿No? Porque es el lugar donde se va a determinar una nueva movilidad, que como ustedes saben, la movilidad en un contexto de inflación como el que tenemos es lo que termina determinando nuestros saberes, ¿no? Durante el gobierno de Macri las jubilaciones perdieron, solo tomando la tasa de inflación general, no la de la canasta de los jubilados que es mayor y todo lo que ya sabemos, pero pongámosle solo tomando el índice de inflación general, en 2018 se perdieron 20 puntos respecto a la inflación, ¿no? Entre el índice de movilidad de la inflación, y 2019 dio un poquito más porque recogió la inflación de 2018, pero se perdieron más de 10 puntos, ¿no? Entonces ya venimos con los saberes muy atrasados respecto a la inflación, y el gobierno, en lo que es el índice que estableció por decreto, de acuerdo a las facultades que dio la ley de emergencia para marzo, bueno, salvo los saberes más bajos, al resto también los hizo seguir, sí, una expresión con la que nosotros no coincidimos. La verdad que nos parece que no es una idea, una concepción correcta, políticamente correcta, no. Fondo monetario, correcto. Claro, o sea, nosotros lo que consideramos que deberíamos, obviamente, ir mejorando los saberes más bajos para hablar al menos de una canasta mínima, que era una de las propuestas de campaña, pero no a costa de ir bajándole los saberes a los saberes medios y altos, que tampoco, primero que quienes cobran, digamos, 80.000 pesos, 100.000 pesos saberes es una minoría, ¿no? Es una muy minoría. Pero aparte de eso tampoco tampoco son los que se llevaron, los que se apropiaron de la renta de estos últimos 4 años de gobierno Macri, o los que se fugaron el préstamo al FMI, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, son trabajadores jubilados que en general tienen 40 años de aportes, bueno, sueldos más o menos buenos, y han logrado ese tipo de haberes, ¿no? Entonces, bueno, primera cuestión es esto, revisar, o
o sea, estar atentos y militar la nueva movilidad, la movilidad que se vaya a establecer por ley para junio, para que no siga sucediendo. Hasta ahora lo que hemos visto es que están tratando de ver alguna fórmula que no sea indexatoria de jubilación, algo que tenga más que ver con la recaudación, posiblemente volver a un criterio similar a la época de Cristina, ¿no? que tenía más que ver con el RITE, o sea, con los convenios colectivos y con la recaudación del Estado, lo que obviamente ata la suerte de los jubilados al crecimiento o no crecimiento de la economía. O sea, si tenemos si seguimos con años de recesión económica, claramente nos va a perjudicar. Bueno, recordemos, creo que lo tienen presente, pero por las dudas para dar el dato, o sea, la movilidad de marzo quedó establecida en una suma fija para todo el mundo, 1.500 pesos, más un 2.3% del haber, ¿sí? Por eso es que en los haberes mínimos y muy cercanos a la mínima da un poquito más del 11,5, que era el índice de Macri, da un 13, y para arriba, bueno, va dando menos hasta el haber más alto, que da un 3 y pico %. ¿Qué más? Bueno, respecto a lo que se acaba de votar esta semana, un breve pantallazo para que lo tengamos presentes, salió el dictamen de salió el dictamen de la comisión y tiene media sanción ya la ley de la Cámara de Diputados, que se votó el jueves, respecto a una modificación de los regímenes especiales, tanto de magistrados, o sea, no decimos Poder Judicial porque ahora explicamos, toma a los magistrados más altos, no todo el Poder Judicial, y al Servicio Exterior de la Nación. No se eliminan estos regímenes, ni mucho menos, primer punto, ¿no? No se eliminan, ni mucho menos que eso. Se hacen algunas modificaciones menores, yo diría, no del todo sustanciales, que obviamente influyen en cuanto al monto de los saberes a futuro, pero tampoco es que influyen sustancialmente. No estamos hablando de alguien que hoy, con la ley actual, tendría una jubilación de 300.000 pesos y va a tener una de 80, no es esa la modificación que se hace, ¿no? O sea, va a dar menos, pero no es que va a dar la mitad, ni un cuarto, ni nada por el estilo. No es gente que se vaya a morir de hambre y que vaya a tener que hacer malabarismo para llegar a fin de mes, nada por el estilo. Se le modifica, lo que se modifica es el cálculo del haber inicial, que en vez de tomar el 82% del último sueldo, hace un promedio de las últimas 120 remuneraciones, lo cual medianamente, o sea, por lo menos se acerca al criterio general del régimen ordinario, ¿no? Porque se daban situaciones complicadas. Primero, que siempre era más tomar el último sueldo que hacer promedio, eso de por sí. Y segundo, que se daban situaciones muy injustas de algunos magistrados que, por ejemplo, eran jueces de primera instancia, accedían al cargo de camaristas, trabajaban 2 meses de camarista y se pedían la jubilación, chao, y se jubilaban con un sueldo de camarista. Ese tipo de cosas. Entonces, se modifica eso, se le sube la edad progresivamente a los varones hasta los 65, a las mujeres se les deja 60, a los varones año a año se va a ir corriendo hasta los 65, de la misma manera es en el servicio exterior, son los mismos criterios. Se pasa del último sueldo al promedio de las 120 remuneraciones y se le va subiendo la edad de los 60 a los 65. Respecto al Poder Judicial, hasta el momento estaban incorporados en este régimen especial no todos los funcionarios judiciales, cosa que mucha gente piensa que es así, no. O sea, los empleados administrativos de los juzgados no entran dentro de este régimen. Por la ley vigente, hasta ahora, entran hasta los prosecretarios, que es el cargo máximo al que puede acceder alguien que viene de administrativa. ¿Sí? Alguien que no es funcionario, que no es magistrado, que no hizo concurso magistrado, puede acceder hasta el cargo de prosecretario administrativo. Y en este proyecto, un poco por incidencia de los gremios judiciales, se amplió a el jefe de despacho, que es el cargo que le sigue para abajo a prosecretario, ¿sí? O sea,
tenemos en primera instancia tenemos juez, secretario, prosecretario, jefe de despacho. Entonces son dos cargos a los que los dos cargos máximos a los que pueden acceder los funcionarios, los trabajadores administrativos. El resto de los trabajadores del Poder Judicial entran en el régimen ordinario, ¿sí? Siempre estuvieron en el régimen ordinario y siguen estando en el régimen ordinario. Obviamente que los compañeros de los gremios quieren que el régimen se amplíe a todos, o bueno, dan con distintos tipos de propuestas en este sentido, pero no hay consenso político ahora para que eso suceda. ¿Cuál es la situación del Poder Judicial? Bueno, lo que sucede hoy, que es lo que obviamente los medios concentrados tratan de vender como un ataque a la independencia del Poder Judicial, un ataque a los jueces, este tipo de cosas, es que hay muchos jueces, se calcula que más o menos unos 300, que ya se jubilaron y que están trabajando, o sea, piden la suspensión del beneficio y siguen trabajando, ¿sí? Como el beneficio, o sea, la jubilación no se hace efectiva hasta que ellos presenten la renuncia, o sea, hasta el cese. Entonces, ¿qué hacen? Para asegurarse de que no le van a afectar los derechos, piden la jubilación, se la otorgan, una vez que se la otorgan, dicen, bueno, listo, la dejan en el stand-by y no presentan la renuncia. Y hay mucha gente, o sea, Sabrina Cubría hace 10 años que tiene otorgada la jubilación. Y como ella, la mayoría de los jueces federales, la mayoría de los camaristas, un montón. Eso es lo que se va a tratar, o sea, va a tener un efecto de que se van a terminar yendo, porque obviamente no van a querer que se le aplique otro régimen. Claro, bueno, ese es un efecto secundario de esta ley que me imagino, y por lo que hemos conversado, seguramente el gobierno habrá tenido en consideración en el momento de implementar esta normativa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que sacaría esta ley, si es que sale así, ¿no? O sea, recordemos que la semana que viene hay que votar el Senado esto. Así que la idea de quienes lo han impulsado es que esto salga sin modificación en el Senado la semana que viene. Sí, recordemos que si el Senado implementa modificaciones, después tiene que volver a diputados para que la ratifiquen. Y otro tema importante respecto a este tema, a la cuestión de los jueces que está dando tanta vuelta, es que se les saca el estado judicial. ¿Esto qué es? Por la actual ley, la ley vigente, un juez que se jubila, efectivamente, que presenta la renuncia, se va a su casa, empieza a cobrar la jubilación, etcétera, no pierde lo que se llama el estado judicial. ¿Esto qué es? Que lo pueden convocar ante la vacancia en un juzgado, ¿sí? Ya sea su juzgado, porque no se cubrió, luego si el tipo se va, pero porque no se llevaron adelante los concursos, porque no están, por el Consejo de la Magistratura no hizo los listados, por lo que sea, ese cargo no está cubierto, u otro, no necesariamente el de él, otro, entonces se lo convoca para que cubra el cargo hasta tanto aparezca quien lo cubra debidamente por concurso. Y se le paga un suplemento, por un 30% por ese... Aparte de la jubilación que cobra. O sea, el tipo sigue cobrando su jubilación y se le paga un suplemento. Bueno, en esa situación hay un montón de jueces. No es que hay 2, 3, 20, hay un montón. Yo no tengo el número cierto. Claro, no tengo el número cierto. Pero bueno, volvemos. Acá lo que hace falta es renovar la justicia. Y uno de los puntos centrales entonces es que estos que se llaman convocados dejen los cargos, más todos los otros que ya les comentamos que están jubilados pero no, o sea, tienen otorgada la jubilación pero no están jubilados. Bueno, tratar de barrerlo todo eso, no queremos decir limpiar, porque nos asemejamos al macrismo, que dice que limpiar la grasa militar, pero no es eso, digo, gente grande que está cobrando sueldos altísimos, y obviamente que aparte en general, como ustedes saben, el Poder Judicial ya de por sí tiene una mentalidad muy conservadora, más jueces que hace 40 años que están en función. Entonces, cuando veamos el ataque de la prensa concentrada respecto a esto de que se va a atacar la independencia judicial o se ataca a los jueces, el nudo central es esto. Es toda esta gente que está o jubilada o ya jubilada o por jubilarse que está dando vueltas. En general es por ahí. En cuanto a plata y a derechos, se les van a tocar, bueno,
sí, pues claramente no es lo mismo jubilarse a los 60 que a los 65 para los varones, o lo que decimos, el promedio le va a dar un haber inicial más bajo, pero no estamos hablando de que un juez que hoy cobra 300.000 pesos va a pasar a cobrar 50.000 pesos de jubilación. Eso no va a suceder. Estamos diciendo que, bueno, vamos a morigerar un poquito. Y un dato importante que a mi gusto, o sea, el político nos parece que es este, ¿no? El tema de cambiar la composición del Poder Judicial y reformar un poco. Y desde el punto de vista económico, el punto central es que se le incrementa el aporte especial que ellos hacen. O sea, el Poder Judicial, para tener este régimen especial, actualmente estaba aportando un punto más del régimen general. O sea, en vez de 11, que es lo que aporta el trabajador, aportaban 12. Sobre la verga. El bruto. Lo que propone esta ley es llevarlo a 18. Entonces, el correlato, la consecuencia inmediata va a ser una mayor recaudación por este sistema, que esperamos redunde en mejores saberes para el régimen general, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Paula, y obviamente que después quedamos en posición para preguntas puntuales, comentarios o lo que les parezca. Muchas gracias, compañeros. Buen día, compañeras, compañeros, camaradas. Hay algo, nosotros normalmente hacemos este tipo de presentación, donde Andrea siempre presenta como la actualidad, y yo me encargo de hacer énfasis en quién es el enemigo de la seguridad social y contra quién tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos. Hoy en la subjetividad de las mayorías se está planteando que la crisis de los sistemas de seguridad social es que los seres humanos hemos podido lograr cambiar paradigmas de existencia profundos, como vivir más, que debería en otros sistemas ser una gran noticia. Para el sistema, para el mundo tal cual y como es, lo conocemos, no es una buena noticia. Y una Christine Lagarde decir que su gran problema son los jubilados, el envejecimiento en realidad. Bien, ahí ya nos van encarando los cañones para donde son. En realidad son ellos los que nos señalan a la seguridad social como sus enemigos. Entonces, este es uno de los paradigmas que ellos están instalando. Es insuficiente, es inviable porque los seres humanos están viviendo más. Un punto. El otro es que los sistemas son deficitarios, que se ha perdido la relación que debía haber de 4 a 1, 4 activos por un jubilado, y que ahora es de 2 a 1, con suerte. Bien, respecto a esto, siempre lo decimos y queremos ser muy contundentes en esto, hay que darle vuelta a esta construcción de subjetividad, porque en realidad la causa de la crisis de los sistemas de seguridad social en el mundo es el neoliberalismo, no los seres humanos. Hasta la década del 70 en Argentina, todos los desarrollos en seguridad social que se hicieron estuvieron fuertemente vinculados con la idea del trabajo y de la generación de la riqueza desde el trabajo. Después de la dictadura militar, que ustedes lo saben mucho mejor que yo, donde abrió sus puertas a todo el terror, y parte de ese terror fue el neoliberalismo, empezó a destruir esta relación virtuosa de que el origen de la seguridad social, la riqueza, sea el trabajo. Pero no la destruye solo porque destruye el trabajo, la destruye porque se lleva la riqueza colectiva. Ese es el punto central. Los trabajadores y las trabajadoras seguimos generando la riqueza de las naciones. El problema es que no nos pertenecen, no las roban. Entonces, el problema no es que nosotros podamos vivir más. Ese no es el problema real. El problema real, si lo vemos con los ciclos históricos,
las distintas etapas neoliberales, no solamente en Argentina, sino en el mundo, vemos cómo los pequeños avances en la acumulación de riqueza colectiva, que es a lo que yo llamo seguridad social, ha venido alguien y se lo ha llevado. Estábamos jugando un partido de fútbol y vino alguien y se llevó la pelota. Una pelota que construimos nosotros y nosotras, con nuestro trabajo. Entonces, por supuesto que creo que en este momento, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, vamos a tener un profundo debate sobre esto, porque, sí, anda con la tía, bueno, un profundo debate respecto a esto, porque en Argentina la expectativa de vida, por lo menos hasta antes del macrismo, era de 76. Las mujeres vivimos hasta los 79 en promedio, solemos vivir más que los hombres, pero bueno, hace que el promedio de expectativa de vida de los hombres haga que sea 76. Entonces asusta esta expectativa de vida, pero cuando pensamos en el hoy, la existencia de los niños, de la infancia argentina, que más del 40% está en la pobreza, que sufre de hambre, de dolor de panza porque no comen. Uno se pregunta, ¿realmente ese es el problema que tiene la seguridad social? ¿Que vamos a vivir mucho? ¿Cómo va a llegar un niño a los, como dicen los gurúes del futuro, a los 103 años, si no pudo alimentarse de lo básico en sus primeros 5 años de vida? Entonces, creo que hay una fuerte disputa por el paradigma de la seguridad social. Nos están instalando fuertemente sus paradigmas y creo que ahí tenemos que dar una pelea, acumular mucho conocimiento, organizar el conocimiento y difundirlo. Es sorprendente cómo los dos monopolios de lo que se lee en el mundo, pero en Argentina puntualmente, que son Planeta y Sudamericana, ellos son los que marcan lo que se lee, de hecho su consigna es que se lee. Los bestsellers están todos dirigidos en estas consignas, ¿sí? Entonces, pienso que nos merecemos como organización un balance de la pesada herencia del neoliberalismo en la seguridad social, actualizar los números y por el mazo dando, como decía un querido compañero. Volver a decir a los que seamos igual de la mitad y la mitad. Sí. Bueno, no me sale bien la palabra. Claro, esa discusión fundamental, pero anterior a esa discusión esa discusión la tenemos cuando la riqueza acumulada la estamos cocinando en nuestra casa. El problema es que en un momento de la cocinada se la llevan la sopa. Entonces ni siquiera alcanzamos a repartir los vasos de la sopa, se nos las llevan antes de que la repartamos. Entonces realmente el gran problema, pienso yo, de la seguridad social es el neoliberalismo, no el envejecimiento, ni que los trabajadores hayamos dejado de producir riqueza. Y estas contradicciones se van a agudizar con el paradigma que está planteando la transformación del trabajo y de la vida humana con la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología rápidamente, estamos hablando de acá a 30 años, estamos hablando, no yo, la gente que se dedica a estudiar eso, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en las potencias, estamos hablando de 30 años. En 30 años puede suceder que haya un ejército de desempleados como no lo hemos conocido, porque las máquinas van a hacer una gran parte del trabajo. Entonces, muchos dicen, hay como dos posiciones, que son los dueños del debate hoy. Unos dicen, no, esto va a ser como en la revolución industrial, teníamos miedo a la locomotora, que nos iba a pagar los trabajos, a la máquina de hilar, y en realidad lo que se hizo fue que esa tecnología vino a crear nuevos trabajos. Sí, es imposible que eso suceda. El tema es la rapidez con la que se va a suceder eso. No nos va a permitir, si no encaramos este tema hoy a fondo, nuestra gente no va a estar preparada
para hacerle frente a esa transformación aceleradísima como nunca la conocimos. En la humanidad las transformaciones llevan su tiempo, de miles, de cientos de miles, de millones, y ahora se va cortando. Entonces, este es un serio debate. Otro sector de la biblioteca dice, no, prepárense para el apocalipsis, y el apocalipsis va a ser un ejército de desempleados, que no lo vamos a poder resolver. En uno y otro de los análisis de los que hoy están pensando este tema, esto lo solucionamos con una renta universal. Por nacer en el planeta le damos una renta universal. Y después los mejores, los que lo logren, llegarán a sobrevivir en el mundo del trabajo. Yo creo que ahí tenemos los trabajadores y las trabajadoras un debate central que dar hoy y ya. Necesitamos acumular conocimiento, datos duros, científicos, sociales que nos acompañen en las luchas, porque vamos a tener que dar un debate de ideas, una batalla de ideas que realmente Fidel lo viene diciendo hace muchos años, pero lo que se nos viene es tan fuerte que vamos a tener que tener muchas herramientas para este debate y darle vuelta a esa hegemonía construida en la subjetividad de que el problema de la seguridad social es que logramos como especie sobrevivir a todos los pronósticos de hace 100 años. Así que creo que no se me queda nada más en el tintero. Cualquier cosa, si me acuerdo, seguimos charlando y vamos hablando. Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, acaba de llegar Ignacio Cámpora, el responsable nacional de la Federación Sindical Mundial, así que bueno, le damos la bienvenida. Bueno, está abierto a los compañeros. No, bueno, IPS no, porque Bueno, sí, la hora. el caso IPS, o sea, no estamos hablando de... O sea, IPS es una caja aparte que no se maneja, ¿no? O sea, se maneja por el criterio de la jubilación de IPS, que generalmente son mejores al régimen ordinario de ANSES y todo eso, pero se maneja por una norma aparte y es un régimen aparte porque es una caja aparte, ¿no? Digamos, IPS es la caja de los estatales de la provincia de Buenos Aires. Pero... Claro, y los docentes también. Los docentes Los docentes de la provincia de Buenos Aires están todos. Claro. estatales. Lo que no- Capital no, el resto del país no. Provincia de Buenos Aires, que son la mitad. Lo que es el SUTEBA. Sí, claro. Pero bueno, los compañeros de SUTEBA han estado trabajando con nosotras y obviamente estamos muy preocupados también porque Tienen a ver, conciencia. todo Quieren esto arrancar. empieza a revisarse, o sea, y obviamente que los que tenemos conciencia política y militancia sabemos que no podemos quedarnos tranquilos con que, bueno, en esta a mí no me tocan, entonces no me muevo, porque ya sabemos cómo es esto. Primero tocan a uno, después tocan al otro, entonces va a hacer falta un trabajo mancomunado, unido de las distintas organizaciones de trabajadores, trabajadoras y obviamente... Claro, trabajadores. Yo cuando hablo de trabajadores, trabajadoras, Claro. voy a los jubilados, o sea, para mí los jubilados no es que nosotros hablamos, ¿no? No es un tema de los jubilados Claro, nada exacto, más, es un exacto. tema de todo, porque el Sí. tema de los compañeros que se van a jubilar, nosotros que ya estamos jubilados, pero todo tiene que ver. Si nosotros antes, decía el compañero acá, 6 personas, antes eran 4 el promedio, 4 personas, pero con tanta desocupación, si no se soluciona el problema de los trabajadores, y eso lo tenemos que ver de las organizaciones gremiales, nosotros todos como organización gremial tenemos que pelear por eso. Por eso los jubilados son los que tenemos que integrarnos adentro de nuestro sindicato. Nosotros no podemos estar al margen, sino tenemos que integrar dentro de los sindicatos y plantear todas las necesidades que tenemos. Coincidimos en ese análisis, porque también se habló de crear un sindicato. No, de- no, no. Eso no. Por eso digo que tenemos que integrarnos a nuestro sindicato, Así es. porque si esto es nuestro, esto lo hicimos nosotros y esto es parte de nuestra vida, entonces tenemos que seguir peleándolo. No, además porque el origen de todo esto es el trabajo, es la riqueza generada por el trabajo, entonces no hay por qué separar la discusión. Carlos pidió. Bueno. Creo que- No, quizás lo que se están, de acuerdo a las propuestas, lo mío puede sonar un poco frívolo, ¿no?
donde los sindicatos realmente tendrían que tomarlo muy pero muy en serio, porque se hablaba de la década del 90, y en la década del 90 se modificó la ley, y en lugar de tomar los últimos 5 años como se tomaba antes, se toman los últimos 10 años. Y yo creo que los trabajadores tienen que tomar conciencia y salir a la pelea por eso, porque como dice la compañera, estamos hablando de los próximos jubilados. Nosotros ya estamos ahí, ya avancemos como podamos con lo que tenemos. Pero no modificar eso, no modificarla, no volverla a lo que era, yo creo que es un perjuicio muy pero muy grande para los nuevos jubilados, porque sabemos que hay una diferencia enorme entre el promedio de los últimos 10 años y los últimos 5 años, que son precisamente cuando el trabajador tiene todos los méritos y toda la preparación para ganar un peso más, ¿no? Entonces me parecería que es como para involucrarlo en este paquete donde hay cosas mucho más, con mucha más urgencia, pero que esto no se olvide, ¿no? Es un problema de conciencia también, porque los compañeros a veces se plantean, no, si a esto lo cobro en negro, esas cosas, es un problema de conciencia. Nosotros como trabajadores, digamos, tenemos que hacerle entender a los compañeros que no pueden cobrar en negro, que todo tienen que cobrarlo en blanco, porque es una necesidad imperiosa, no para elaborar su propio futuro. Perdón, yo no creo que el trabajador cobre en negro, yo creo que el patrón le paga en negro. Pero el Entonces trabajador, ahí tenemos que apuntar, la culpa no es nuestra, ¿eh? pero el trabajador, Mejores jóvenes. Porque somos los culpables de haber cobrado en negro. Sí, pero hay que hacer como compañero, hay una lista ya de personas, compañeros que se han anotado. Yo estoy anotando, si hacemos un diálogo va a ser complicado. Perdón, hay un tema que me parece importante señalar, porque es un debate que dimos en el sindicato de judiciales donde estuvimos esta semana, y es el tema de la propuesta que se les llevó a los judiciales de armar cajas compensadoras. Eso es un error. Eso es un error, porque además, aunque no tuviésemos claro los números ni la experiencia del error, que sí la tenemos, cuando yo empecé la profesión atendía telefónicos que me decían, mi caja compensadora, 2,50 pesos, los habían estafado. Esa historia ya la vivimos y la vivimos recientemente. Bueno, no funciona. Pero además es la receta que el FMI viene dando para negociar con las fuerzas sindicales. Porque ¿qué dice el FMI? Le dice a los gobiernos, a los sindicatos denle la caja compensadora y déselas a manejar. Entonces los callamos. Denle esa caja de manejo. Pero ¿qué pasa? Después vienen los bancos y se quieren sumar al negocio de la caja compensadora y aniquilan a la caja compensadora porque empiezan a plantear tasas de rentabilidad mucho más altas los 3 primeros años mientras captan y después, como siempre, se llevan el dinero. Esta operación ya la conocemos. El tema es que la memoria, esto de la memoria. Otra cosa, la deuda externa, que no lo dijimos y es central a este tema. Señalar que no vamos a investigar la deuda es un error. No podemos fabricar en eso, a nuestro entender. La deuda hay que investigarla, porque si no, no hay memoria. Y fue muy reciente la última caída en el mismo pozo. Estábamos todos nosotros vivos en ese momento. Entonces, necesitamos memoria, saber que no es un cuento, que es verdad, y justicia, porque la plata la tienen que poner los que se la llevaron, que no es tan difícil de saber. Hay gente especialista en el mundo, y no tan lejos de nosotros, que saben rastrear la plata, quién se la lleva y cuándo, y dónde la tienen. Eso no es imposible. Hay presentaciones judiciales. Bueno, está anotada María del Carmen. Sí. Sí, no, eso era una pregunta en realidad para que puedas diferenciar con el tema de la diferencia entre regímenes especiales y de privilegio, porque lo que se tocó fue la ley de privilegios, donde los docentes que son especiales no están adentro. Entonces, si podrías aclarar mejor esos dos términos para que queden. Sí, a ver, en realidad técnicamente son todos regímenes especiales, ¿sí? Así se llaman.
El de los docentes es un régimen especial, el de los investigadores es un régimen especial, bueno. Pero lo de los jueces lo llaman de privilegio. No, bueno, eso es un análisis político, o sea, uno puede, ¿por qué? Porque en el caso de docentes hay una razón de ser en función del tipo de tarea y demás en cuanto Y el a aporte, ¿no? y los aportes que realizan, claro, pero está justificado en el tipo de Claro. tarea en que tienen una edad distinta para jubilarse, se les calcula la jubilación de manera distinta, etc. En el caso de los jueces decimos que es de privilegio desde un análisis político porque no hay una justificación para que tengan un régimen. Si lo quisieran tener especial, no habría una justificación, pero mucho menos para que tengan un régimen que les permita tener una jubilación tan por encima o tan fuera de los parámetros del resto de la humanidad, digamos, porque los docentes se pueden jubilar a menos edad, con un monto distinto que tiene el 82%, pero cuando uno mira lo que cobra un docente de jubilación, está más o menos dentro de el resto de los trabajadores, digamos, que han tenido un sueldo medio y que tienen 30 y pico de años de aportes, o sea, más o menos está por ahí, puede ser un poquito más, pero estamos dentro de esos órdenes de magnitud, ¿sí? O sea, estamos en 50.000 pesos, 60, no sé, digo, en esos órdenes. Ahora, cuando uno tiene un régimen como el del servicio exterior o el de los jueces, que les permite irse muy por fuera de esa escala y cobrar, en general lo que cobran son más o menos 300.000 pesos, cosas por ahí, no es que cobran, los que cobran 700, ¿qué pasa, Violeta? Los que cobran 700 no son, la verdad son poquitos, son, creo que son 10, una cosa así. Pero y también es porque los docentes, todos los docentes, en el Poder Judicial no son todos. Claro, En el Poder Judicial. y ahí donde hay muy fuerte. Y después y el servicio exterior de la nación, sí, porque aparte es como está establecido medio como una casta directamente desde el punto de vista del análisis político nuestro, ¿no? O sea, tienen sueldos que están muy por encima del resto de la humanidad, o sea, del resto de los funcionarios públicos, o sea, cobran más que, o sea, un ministro o un embajador cobra más que el presidente de la nación, digamos, son montos federales y son jubilaciones altísimas. Entonces, por eso hablamos de privilegio y quienes son súper especialistas en estos temas coinciden con nosotros en que uno podría basar una constitucionalidad de estos regímenes, ¿sí? Porque no hay un sustento fáctico o de principio de la seguridad social para justificar esto y este nivel de inequidad tan fuerte. Igual en esta ley, esta modificación de ley que se está introduciendo, que se va a implementar, no están incorporados los ministros de la Corte, ¿no? Los ministros de la Corte siguen cobrando el 100% de su sueldo al momento de jubilarse. Está bien. No, hay varios. Por ejemplo, hay muchos gremios que tenés oficio que son diferenciados. Y son servicios diferenciales. En caso de los ferroviarios tenés los herreros, caldereros, pintores, sí, claro. telégrafos, tenés una cantidad de jubilaciones diferenciadas. Claro, esos no son regímenes que no son de especiales. privilegio, sino que te jubilás antes de acuerdo al oficio, por diferentes... Por el tema de salud también. Salud, enfermedades, una cantidad de cosas, insalubridad de trabajo. Sí. Bueno, está anotado Capará, después está anotado Manuel, después Geli y después Carlos. No, yo quería decir algo relacionado que el compañero planteó de que la patronal es la que paga al negro. Entonces, yo he escuchado mucho últimamente sobre los accidentes automotores que hubo, de que los choferes se dormían, que esto y que aquello. Alguien explicó en la televisión de que era un arreglo del sindicato con la patronal de pagarle al negro eso. Entonces nosotros también somos culpables. Le pagan al negro porque arregla con el propio trabajador. Bueno, hay que ver qué incidencia tiene el trabajador dentro de ese sindicato. Ahí está el tema. Ahora, pero es una si el lucha. trabajador se niega, Está relacionada a toda esta lucha. No dialoguen con el Pero referente al transporte, referente al transporte, por ley, un trabajador no puede tomar servicio antes de tener la zona de descanso correspondiente. Y lo que logró el sindicato del transporte
fue pagar la falta de descanso, que le llaman ellos, al 100%. O sea que si le faltan 2 horas, 3 horas de descanso, esas 3 horas las cobra al 100% porque son afectadas al descanso. Eso es lo que no se debe permitir. Y eso se permite porque no está la presencia del Estado en esos lugares. Bueno, sigamos con el orden. Yo quería, lamentablemente, para mí, para mi perjuicio mío, yo tengo muchos problemas últimamente, se me ha grabado el tema de poder oír algunas cosas que ustedes estuvieron planteando y que me hacen mal porque no las puedo rebobinar bien, me faltan algunas palabras que ustedes, yo no las pude oír bien. Pero yo lo que quiero resaltar es que los compañeros tuvieron en San Nicolás una reunión muy importante. Yo creo que tendríamos que aprovechar de esa reunión de San Nicolás, les voy a explicar por qué, les voy a dejar el documento. El compañero Juan Carlos participó de esa reunión, no sé quién más participó de acá, de la federación. Carlos Valle y Pedro, ahora. Traje los artículos de los que sacaron los diarios sobre esta reunión en San Nicolás. La verdad fue una reunión muy importante, la conseguimos los jubilados convocados a la que pertenezco yo. Juan Domingo, perdón, también fue. Realmente fue porque participaron todos los gremios, tanto la UON, la construcción, camioneros, todos los gremios más importantes participaron y en general todos los gremios participaron. ¿Cuál es el pedido que hay? De todo lo que estamos hablando acá me da la idea y por eso surgió dentro de las reuniones en San Nicolás de que le pedimos al presidente de la Nación una entrevista para explicarle todos estos problemas que ustedes estuvieron planteando, que yo dije en un momento, lamentablemente no las pude escuchar bien. Pero todos estos problemas se los queremos plantear y la senadora que está en San Nicolás, Cecilia Comedio, que dejó de ser senadora ahora porque se candidateó a intendenta, y que de paso les digo, el intendente le allanaron la casa al intendente de San Nicolás y al hijo que están suplantándose como intendente, de allanaron un allanamiento muy grande en San Nicolás, con muchísima policía federal en todas las propiedades que tiene. La verdad se han enriquecido esta gente tremendamente. Porque yo voy al documento. La senadora le preguntamos hace unos 10 días sobre esta reunión y dijo, está muy avanzado, dentro de poquito va a salir la reunión. Digo para que tengan presente que alguien tiene que participar de acá en esta reunión. Calculamos más o menos unos 4 o 5 compañeros que vamos a participar. Dentro de esto, los jubilados autoconvocados, porque fuimos nosotros los que convocamos la reunión. Va a participar Enrique Gijena por la coordinadora de Rosario. También va a participar la Coordinadora Nacional de Jubilados en esta reunión. Queremos que la cabeza todo esto. Yo creo que tendría que, si nosotros con tiempo avisarle a ustedes, creo que tendría que haber una reunión previa entre todo esto que vamos a participar, porque nos aseguraron que está muy adelantado esta reunión que vamos a tener con el presidente de la Nación. No sé si será con él, pero lo otro que quiero decir de la Cecilia Comedio, la senadora, fue nombrada responsable de la provincia de Buenos Aires en el ANSES, esta mujer. Y ella es la que está gestionando toda esta entrevista. Eso quería decir. Está bien. Manuel. Bueno, primero agradecer la invitación a este plenario de la Federación Sindical Mundial, en la cual actualmente Carlos Chile se siente parte de siempre. No, me pareció una cuestión que apareció en el panel con la propuesta de las dos compañeras, ¿no? De las dos abogadas, vinculando bien el tema de lo particular y lo universal, ¿no? El tema particular, digamos, de la demanda nuestra de los jubilados, digamos, vinculado estrictamente a la cuestión universal, en tanto estamos hablando que estas medidas, este avance sobre los jubilados, forma parte de un avance estratégico del capital sobre el trabajo. Tanto la reforma laboral como la reforma previsional en el mundo forma parte de esta ofensiva del capital sobre el trabajo. Y es bueno reafirmarlo, esta concepción, reafirmarlo sobre todo de los principios clasistas de la Federación Sindical Mundial. Porque, digamos, el sistema, como decía la compañera, intenta instalar paradigmas falsos, ¿no? El problema es la vejez,
quería ser una buena noticia, pero para el capitalismo es una mala noticia, que la gente viva más. Entonces quiere que viva menos, bajándole su saber jubilatorio. Y también el paradigma tecnológico, ¿no? Que terminaría con el trabajo. Acá no es el problema ni de la vejez, ni de los jubilados, ni de la tecnología, sino el tema es la lógica de acumulación del capital, que utiliza la fuerza de trabajo, que sobreexplota las condiciones de trabajo de los trabajadores activos y pasivos, y también, digamos, el tema de que subordina la producción a la lógica de la ganancia. Es decir, ¿por qué falta trabajo? ¿Cuál es el trabajo que falta o que va a faltar? Sí, seguramente faltará, porque se acompaña producto de la revolución tecnológica. Pero la revolución tecnológica lo que hace es ponerse al servicio del capital y no de la necesidad de los trabajadores. Entonces, no es un problema de la tecnología, es un problema del capital. Y no es un problema de falta de trabajo, porque trabajo hace falta mucho. Pero ¿cómo mide el trabajo del capital? Por la tasa de ganancia. No te va a construir un hospital en Santiago del Estero porque no hay mercado. Entonces, lo que está en crisis es esa lógica de acumulación de capital. No está en crisis ni los trabajadores, ni su rol histórico, ni está en crisis, digamos, el tema de la tecnología. La tecnología no nos hace entrar en crisis, lo que no hace entrar en crisis es la lógica del capital. Me parece que esos son temas porque hay una ofensiva en ese sentido. Y nosotros tenemos que dar batalla, porque como sabemos bien que si no, la cuestión, si no la resolvemos en el plano político, en el plano del poder, las cuestiones reivindicativas tienen un techo, lo sabemos eso, no estoy diciendo nada nuevo, es un momento de reafirmarlo. La otra cuestión, el tema de las medidas concretas, como decía la compañera, bueno, luchar por un espacio ahí en el Congreso cuando se revisen los índices de ajuste. Están los puntos históricos de que reivindican, participamos en el último Congreso, lo de la Mesa Coordinadora Nacional, la defensa del 82% móvil, el tema de los fondos de la CES, los fondos de sustentabilidad, qué control por parte de los jubilados hay sobre los gastos que hacen sobre ese tema, la democratización en el manejo del PAMI. Bueno, me parece que es importante en este sentido de vincular esta problemática particular hacia los ejes reivindicativos, denunciando la lógica que está rigiendo los principios de la reforma previsional y laboral. Y lo último, es decir, lo que quiero rescatar, como decía la compañera, el tema de la unidad. El tema de la unidad es un tema fundamental. Nosotros, los trabajadores, y bienvenidos sean, tienen diferencia, nos une su concepción de clase y sus enemigos el mismo y su condición de explotados. Eso no quiere decir que haya un sentido común que a veces el compañero lleva a jugar dentro de la regla del sistema, pero aquellos que coincidimos en principios clasistas tenemos que hacer el máximo esfuerzo, primero para, bueno, nuestra diferencia, superarla. Son diferencias secundarias, totalmente secundarias, y que la Federación Sindical Mundial, la representación argentina, se transforme en un articulador de todo este movimiento de jubilados y de trabajadores, desde los principios clasistas, trabajando con aquellos que no lo tienen, pero que los principios clasistas tengan un lugar en la agenda, porque lo que decía la compañera, de que la lucha es contra la lógica del capital, eso requiere un esfuerzo ideológico, un esfuerzo organizativo, porque te van a dejar afuera. Y después nos vamos a quedar discutiendo nosotros entre nuestras diferencias, pero los principios del clasismo hay que instalarlos, porque es, ojo, yo no quiero caer en el estrategismo de la lucha, porque los compañeros quieren llegar a fin de mes, quieren, bueno, está la cuestión cotidiana. Esa frase que dice, no solo del pan vive el hombre, sin pan rey. Entonces, bueno, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, está bien, es pan para hoy, pero para el pobre el pan es hoy, mañana no puede esperar. ¿Está? Entonces, quiero decir, bueno, ¿cómo vincular? Tampoco es bueno quedarse en la cuestión coyuntural. ¿Cómo unir lo particular con lo universal? Es cómo vincular lo coyuntural con lo estratégico. Y eso es una tarea titánica de lucha en la calle, como se la compañera, de lucha en el Congreso, de lucha ideológica, de lucha de ideas. Es un momento difícil, porque vemos que va a asumir la derecha en Uruguay, lo de Bolivia, lo de Bolsonaro, lo de Colombia, pero también quizás es un momento de oportunidad, porque lo que queda revelado, que el capitalismo no es una opción para los pueblos, que cada vez queda más revelado eso. En las luchas concretas, bueno, hay que darle una visualización política a esa lucha social concreta. Yo termino con esto para hacer los mayores esfuerzos que la Federación Sindical
mundial, en el marco de Argentina, en su mesa directiva, tanto a nivel de los trabajadores como los jubilados, se transforme en un eje articulador de las luchas de nuestro pueblo, ¿no? Muy bien. José Luis, después digamos. Bien, a ver, dos cositas puntuales sobre algo que se vino hablando acá. La desocupación en la Argentina está en el orden del 10% en este momento. Lo que hay es más de un 40% que trabaja en negro. Entonces, de ahí es que está desfinanciado el sistema previsional. Porque ese 40% más los desocupados suman un 50% que no aporta. Aparte después de los temas tecnológicos y demás. Y eso es raíz neoliberal pura. Y eso es que, como explicaba el compañero, hay que unir lo inmediato con la perspectiva. Yo creo que hay que tomar con mucha fuerza como bandera nuestra el tema de oponernos al Fondo Monetario Internacional y de plantear esa necesidad inmediata de la revisión de la deuda, como un tema que ponga en discusión todo el paradigma que hoy el Fondo Monetario Internacional nos está poniendo arriba de la mesa. El otro tema, que me parece urgente también, es que hay que decir con toda la letra que a pesar de que no es que se subió la mínima, más allá de los 5.000 pesos, que fue un bono, diciembre, enero, que ya se comió y ya se fue, seamos claros, pero en lo que se cobra mensualmente, en este febrero que cobró la mínima, cobró 13.200 pesos. Y en marzo, con todo el aumento, va a cobrar 15.300, 15.400, cuando el piso, el techo de la indigencia, o sea, hay que llegar, en enero había que llegar a 16.200, más de 16.200 pesos para no ser indigente. Hoy, un jubilado que cobra la mínima es indigente y tenemos que reclamar como cosa inmediata, incluso para aplicar en marzo habría que plantearlo públicamente, que esa mínima no puede estar debajo de la línea de indigencia, que tiene que superarla inmediatamente, que es un problema de subsistencia, porque después podemos resolver para los chicos que ya están cobrando la UH, la tarjeta alimentaria, podemos resolver, ojalá se resuelva bien porque están los laboratorios en el medio y todavía no salió la lista, el tema de los remedios, pero ¿cuánto se cobra y sobre cuánto va a ir después ese índice de movilidad que necesitamos ir a discutir? Bueno, parte de lo que hoy se esté estableciendo. Y después, bueno, dentro de ese paradigma está el tema de achatar, que también está dentro de esa línea que es hacer buena letra con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Hoy, en esta semana, en la 530, hubo un diálogo muy interesante, donde un periodista amigo nuestro decía con todas las letras, dice, ¿por qué no se investiga ¿por qué no se investiga la deuda? Porque caería, si se investiga realmente este tema, el 95% de los empresarios que el gobierno quiere llevar hoy al Consejo Económico Social. Esa realidad, ese esquema donde la burguesía transnacionalizada está dentro de la alianza, es un tema con el que tenemos que salir a polemizar. Y el lugar donde esa polémica se convierte en realidad es en el reclamo de investigar la deuda. Es en el reclamo de rechazar las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Sean dichas por el Fondo Monetario Internacional o sean autoadministradas, porque este tema de achatar la deuda es una autoadministración de algo que ya sabía Guzmán que nos iban a reclamar del Fondo Monetario Internacional. Por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que decía acá la compañera cuando decía que hay que investigar la deuda, pero me parece también que hay que decir con todas las letras algo que fue base de la alianza, que como decía Juan Carlos, tenemos que reclamar, que era que el gobierno popular vendría a poner plata en los bolsillos para que se reactive la economía, para que haya trabajo y esa realidad de la desfinanciación de los jubilados porque no hay aportes se revierta por la vía virtuosa de que se ponga en marcha la economía. Y para eso hay que poner y no sacar como está pasando con este ejemplo del achatamiento de los jubilados. Quería agregar estas cosas, digamos, para el debate porque me parece que el largo plazo y lo inmediato se tienen que
engarzar en algunas consignas claras, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, yo quería, junto a mi compañera María del Carmen Bermúdez, presentarnos. Somos los referentes del Frente de Personas Mayores. Estos 4 años hemos estado en la resistencia más absoluta, no en la clandestinidad, en la calle. Comiendo gases en 2017. Exactamente, desde ahí. Así que agradecer, por supuesto, poder participar en este encuentro de la Federación Sindical Mundial, porque consideramos, y esto lo hemos considerado en asambleas del Frente, consideramos que la Federación Sindical Mundial y el área de pensionistas y jubilados es una herramienta importante para las luchas vividas y a vivir, ¿no? Porque es una lucha que va a tener que seguir en este marco de tensión que se está generando entre un gobierno que puede hacer algunas cosas y una sociedad, en el caso, bueno, el 70% de jubilados de la mínima, que realmente tienen la necesidad, ¿no? Entonces esta tensión que genera el juego entre la posibilidad y la necesidad, ahí estaremos acompañando. Yo lo que quería hacerte es una pregunta, compañera, medio doméstica, pero por una consulta que tenemos todo el tiempo, que es el caso de las moratorias. Vos comentaste algo de que había quedado, si entendí bien, que había quedado alguna pequeña posibilidad de moratorias para generar jubilaciones, las jubilaciones de los compañeros que no llegaron a aportar. ¿Qué caso sería? ¿Podemos clarificarlo? Mira, es lo que se llama la moratoria vieja, que fue implementada por ley, que permite comprar años, o sea, comprar, entre comillas, digo, porque es un... Sí, lo va pagando. ¿no? O sea, las moratorias lo que permiten es comprar años de autónomos, de servicios autónomos para llegar a los 30 años. Comprar años hasta el año 93, ¿sí? Pero desde que la persona cumple 18 años, cumplió 18 años hasta el año 93, ¿sí? Porque los aportes previos a los 18 años no cuentan para los 30 años de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Se te va reduciendo cada vez más el universo de gente que le puede servir eso. O sea, algunos le podemos enganchar justo, ponerle que justo tiene, no sé, 20 años, 25 años de servicio en los últimos años y de los viejos no tiene porque empezó a trabajar tarde o cuando era joven trabajaba en negro o trabajó en blanco pero no le aparecen los aportes, porque también pasa eso. Los aportes viejos, o sea, los años de servicio de la década del 70, del 80, en muchos casos no aparecen porque el sistema no está unificado, no está sistematizado, no estaba digitalizado y la gente que no tiene su certificación de servicio, su recibo de sueldo y demás, en muchos casos no se los podemos acreditar. Entonces, ¿por qué está el 93? porque así se estableció la ley. La ley se hizo en ese momento y se estableció una fecha de corte. El problema de la moratoria es que tienen fecha de corte. Y lo que llamamos moratoria nueva fue establecida por decreto y el macrismo no lo renovó. En realidad no la renovó. No la renovó. Pero igual también tiene fecha de corte, por lo tanto tampoco le serviría para todos. O sea, lo que hay que hacer es una nueva ley de moratoria, por ley, no por decreto, o sea, hacerla por ley, de manera tal que sea permanente y que permita ir renovando en los próximos años a la gente que necesite ir incorporándose, porque si hacemos esto de ponerle una fecha de corte, vamos a tener siempre el mismo problema. O sea, vamos a depender de que dentro de 4 años, 5, 6, de que si nos vuelve, o sea, o tenemos un gobierno tipo Macri, bueno, chao, volvemos a tener gente fuera del sistema. O sea, lo ideal sería dejar establecido por ley ya algo más duradero en el tiempo para poder ir incorporando gente. Y el fundamento técnico, más allá del político, de que tiene que haber un criterio solidario, que el sistema de seguridad social debe ser solidario, de incluir a todos, todo lo que nosotros ya sabemos como militantes que somos, pero para trabajarlo para afuera, con la gente que tiene menos conciencia política y social, es que aquella gente que uno jubila con moratoria, no es que le está regalando una jubilación como la derecha se ha encargado de
machacar estos años, que tenemos 4 millones de jubilados, que Néstor y Cristina le regalaron la jubilación. Esa gente, primero que, como decimos, en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos es gente que ha trabajado toda su vida, se le haya mal llamado jubilación de ama de casa, porque ciertamente se han jubilado muchas mujeres que no tenían trabajo registrado, pero como nosotros sabemos, ha tenido otro tipo de trabajo también. Y por otro lado, el fundamento que nosotros le damos es que todos contribuimos al sistema de seguridad social, porque como bien decía Paola recién, el sistema se financia 50% con impuestos. O sea, no es... Nosotros que tratamos de sacarle la cabeza a la gente, que todo el mundo, hasta los mejores, los más militantes, muchas veces vienen con la idea de, bueno, pero ¿por qué si yo aporté tanto durante 40 años ahora me tienen que darle? Mira, si fuera por lo que vos aportaste, vamos a un criterio de capitalización, la jubilación se te termina en 5 años y después no cobrás más nada. O sea, no es una cajita que uno pone plata y después, porque eso no existe, no funciona así. Y lo tuviste a caballo en el medio. Bueno, que nos reventó la pero vida. aparte, pongámosle que hubiéramos tenido bueno, aparte de nuestra historia política y económica, que está todos conocemos, ¿no? Pero primero es eso, o sea, todo el sistema se financia 50% con impuestos, impuesto a las ganancias, impuesto al combustible, impuesto a los cigarrillos, bueno, IVA, entonces, aún el desempleado que vive en una villa de emergencia y que cobra guache, o que no cobra guache, o que no cobra nada, y compra un sachet de leche, está aportando al sistema de seguridad social. Entonces, esa gente, el día de mañana tiene derecho a una jubilación. ¿Sí? Pero además fueron 2 veces sin la paga. Aparte lo que no le han hecho aporte, se la quedaron y después hubo una segunda moratoria que se la paga el propio, no el Estado. Exactamente. Como Macri decía que se achicaba el Estado. Exactamente. Aparte las moratorias, como ustedes saben, se pagan, o sea, no es que uno se lo regala, uno compra el auto, después te lo descuentan de la jubil. Con respecto a las mujeres Juan Domingo, jubiladas con la moratoria, también hay una perspectiva de género. Claro, absolutamente. claro. La moratoria se feminizó. Trabaja mucho en la casa. Sí, claro. ¿Por qué no tiene derecho a sí, ese es un tema central para discutir y que se instaló con la moratoria. Pero el problema es que la moratoria se feminizó, pero no se feminizó la conciencia. Entonces ahí perdimos la batalla. Entonces, a veces conseguimos reivindicaciones justas, pero las perdemos porque en la conciencia no quedan. Entonces, científicos del CONICET en La Plata se fueron casa por casa en La Plata a preguntarle quién había jubilado por moratoria, qué mujer, ¿sí? Y hombres. Y los entrevistaban. Un trabajo de campo arduo, 2.000 personas entrevistaban. La gente sentía vergüenza, sentía que le estaba quitando a otros, no tenía conciencia plena. Entonces, ahí nos falta una vuelta a la tuerca. La subjetividad, hay que trabajar el tema de la subjetividad. Sí, fuertemente y sobre todo defender el trabajo en la casa, que es como un trabajo, no es amor, es trabajo, como dicen las compañeras. Bueno, claro, el padre está con el mayor en el campeonato de fútbol y a la pequeña me la Domingo. Bueno, felicito la iniciativa de que se constituya la UIS de los jubilados y los pensionados de la Federación Sindical Mundial. Y respecto a lo que ya escuché de Paola y Manuel, hicieron una buena intervención respecto a cómo ubicar las contrariedades que nosotros tenemos hoy que enfrentar, ese enemigo principal. Y permítanme, me acuerdo de una figura literaria de Jorge Luis Borges en Historia Universal de la Infamia, cuando dice que Fray Bartolomé de las Casas se siente apenado, ¿sí?, por ver cómo mueren explotados en las minas antillanas los aborígenes para extraer el oro. Entonces le pide al emperador
Carlos V que mande negros de África para que mueran explotados en las minas antillanas para traer el oro, ¿no? Bueno, hoy día, como decíamos, esta acumulación de capital financiero, hoy la renta que tiene el capital financiero es muy superior a la que se obtiene de la actividad productiva, incluso de las transacciones comerciales. Entonces necesitan sacar, como esto de los negros, hoy van a sacar de nosotros, de los jubilados, de los niños que no tienen una alimentación suficiente, que eso les va a impedir, como bien decía Paola, llegar a las edades que hay hoy promedio de expectativa de vida, y eso es más acumulación, es una acumulación irracional. Hoy, si vemos qué dicen estos que se reúnen la última vez, creo que en Nápoles, en Múnich, el grupo de Bilderberg, y vemos que están persiguiendo precisamente esto, aparte el control de las poblaciones, el control de la población mundial a través hasta de virus modificados genéticamente, como vemos el caso de coronavirus. ¿A qué población vulnerable atacó? Fundamentalmente los muertos somos nosotros, los de tercera edad, los jubilados. Entonces, esta gente, estos 26 dicen ahora que son los más ricos del mundo, este grupo de Bilderberg, que está por encima de Donald Trump y de estos mascarones de prueba que tienen ellos, se plantean un control, no es un genocidio, porque acá lo hemos visto, es decir, con una jubilación debajo de la línea de indigencia, esto es un genocidio. Y acá en Argentina nosotros tenemos una prueba palpable de lo que quiere el liberalismo, el neoliberalismo y el capital financiero, destruir el aparato productivo para obtener ganancia a través de bicicletas y de ficciones que hacen con los negociados con gobierno títere. Hoy tenemos una situación complicada, estamos rodeados, si vemos Uruguay a la derecha, Paraguay, Brasil, el golpe en Bolivia, Piñera en Chile, y si tenemos una situación muy complicada. Creemos que ganamos una batalla. Bueno, ganamos la batalla, el enemigo se ha replegado totalmente en orden, no tenemos prisioneros. ¿Quién está preso de ellos? Nosotros tenemos prisioneros. No le hemos retenido el armamento, tienen un poder mediático impresionante, y que está a full, como en los mejores momentos del macrismo. Así que si no nos ponemos las pilas, construimos con un movimiento jubilado que está muy disperso, empezamos a juntarlo y empezamos incluso a través de algún boletín, de alguna hoja, algo, empezar a romper con esa presión mediática y esos paradigmas que quiere instalar el neoliberalismo. No vemos, yo por lo menos no veo cómo podamos zafar de esta situación. Sí, eso. Nada más. Sí, yo una cosita que me olvidé, que es muy importante. Este miércoles que viene va a haber una reunión bastante grande en Rosario, donde incluso van a participar de ATE, van a participar de ANSAFE, la invitación que está haciendo por medio de San Nicolás y la coordinadora de jubilados, y donde se va a discutir todos estos problemas. Estuvieron reunidos hace más o menos unos 15 días los compañeros de la mesa coordinadora de Rosario y le cayeron todos los medios en la reunión. Entonces ahí Enrique Quijena me decía él de que cuando vieron que estaban planteando el tema de la mínima de la jubilación, del aumento, le aclaró, nosotros estamos reunidos, dice, estamos sacando declaraciones, pero no le estamos poniendo piedras en el camino al gobierno. Queremos tener una reunión con el gobierno, queremos explicarle cuáles son las necesidades que tenemos los jubilados. Y yo creo que hay que aclararlo así, porque en San Nicolás tenemos algunos problemas
que quieren ir con todo contra el gobierno, aprovechar de este reclamo que hay, y todos sabemos cuando se tira a la derecha y cómo maneja para confundirlo en estas cosas. Bueno, este miércoles va a haber esta reunión y yo diría, si ustedes pueden participar, yo voy a tratar de que ustedes participen algunos de acá, porque en San Nicolás, después cuando ustedes estuvieron por la federación, nos dijeron a nosotros, che, pero trajeron uno de la Federación Mundial y no avisaron nada. ¿Saben? ¿Ustedes no le dan importancia a eso? El del Diario del Norte. Bueno, el del Diario del Norte, que tiene una tirada más o menos de 3.500 diarios por día, tuvimos esta conversación hace 2 días atrás, que le abrieron el de Rosario, y nos pidió que le traigamos el documento de Rosario y que saquemos fotos que se lo van a publicar. No es cualquier cosa que 2.500 declaraciones saque un diario, que es un diario que se lee mucho en San Nicolás. Es una de las cosas importantes. Lo otro, tenemos una jueza nosotros, discúlpeme que me entienda, pero es necesario que se lo diga. Tenemos una jueza Fulgieri, Isabel Fulgieri, que en el año 2009 nosotros tuvimos una lucha en San Nicolás por el aumento de EDEN en el tema de la salud, de la electricidad. Los jubilados convocados salimos a la calle, fuimos a la jueza, habremos ido unos 60 compañeros y nos dice la jueza, qué lástima que no son más. Si usted quiere que le traigamos más, podemos trabajar para traerle más, porque había un auge grande de la lucha de los jubilados autoconvocados en San Nicolás. Fuimos 800 personas al juzgado de ella. Ahí nomás ella sacó un recurso de amparo y le prohibió durante 8 meses el aumento de EDEN y lo extendió hasta Zárate, como era el recurso de amparo. Fuimos antes de ayer a pedirle una reunión de vuelta a ella y nos dice la empleada, dice, ¿ustedes tienen ya pedido la reunión con ella para este tipo de charla? No, pero dígale de que somos los jubilados autoconvocados que queremos conversar con ella. La jueza enseguida, apenas le dijo a la empleada, salió y dice, ¿cómo no los voy a atender nada más ni nada menos que los jubilados que están pasando semejante ansiedad? Fuimos por una tasa que hay de la municipalidad que antes cobraban el frente nada más, ahora cualquier casa la evalúan lo que vale y hay jubilados que no van a poder pagarla de ninguna manera. Fuimos, entonces ella tomó todas estas cosas, públicamente lo iba a hacer ahora, ella se negó a pagar la tasa esa como jueza, le comunicó a la intendencia que no la va a pagar porque considera que es inconstitucional, y donde ahí le planteamos el tema nosotros de la salud a la jueza, porque hubo una lucha muy grande en San Nicolás de los jubilados autoconvocados, y dice, ustedes saben, le digo más, cuando fuimos 800 personas, la primera vez en la historia que nosotros vemos que un juez se fue al medio de la calle, de la esquina hasta cerquita de la esquina del juzgado, se fue al medio de la calle, hizo un discurso como de 15 minutos la jueza felicitando la lucha que habíamos tenido. Ahora nos dijo, para que vean de que esta jueza se va a preocupar por ustedes, tráiganme toda la documentación del problema grave que está pasando en San Nicolás sobre el tema de la salud. Y lo otro, cuando hablaban recién acá, hacer una investigación de la deuda, nosotros estamos planteando en San Nicolás y en los medios, y donde estamos, donde hay concentración de cualquier tipo, estamos planteando que el tema de Vicentín, que realmente se les expropie lo que tenga y que esa plata se utilice para hospitales y para escuelas, y los 18.000 millones de pesos que se robaron del PAMI y los 6.000 millones de pesos que no le pagaron a la farmacia, esa plata se recupere, que devuelvan la plata que se le robó y que sea para los remedios gratis. Eso es más o menos lo que quería terminar de decir. Discúlpeme. Bueno, está bien. Bueno, a mí me parece hasta acá, digo, hermana de notado. Creo que la intervención ha sido muy aportativa en dirección a ir construyendo un proceso de los cuales vamos coincidiendo en los planteos más de fondo. Digo, nosotros en todo este proceso hay una cuestión que fue fundamental, pero que todo el mundo ha luchado de manera en soledad o acompañado por muy pocos compañeros. Cada organización, incluso cada centro de jubilados han hecho actividades muy valiosas, pero han sido todas
lo que ha prevalecido, y algunas intervenciones lo dijeron, ha sido la diversidad, y que hay que resolver uno de los temas centrales para poder llevar adelante un proceso donde tengamos éxito, es el tema de la unidad. Y nos pareció a nosotros muy importante que haya una visión desde el punto de vista de clase. Y la única organización, o por lo menos la que está más en condiciones de hacer un aporte desde el punto de vista de clase, es la Federación Sindical Mundial. Por lo tanto, nosotros nos manejamos con el criterio de que hemos constituido un frente de todos, que es muy amplio, que era necesario para derrocar el macrismo en la Argentina. Pero convengamos que adentro de ese frente conviven un montón de problemas que no tenemos la misma manera de cómo resolverlo, el planteo de cómo resolverlo. Hemos privilegiado la unidad, creo que vamos a ir a un proceso de construcción de una fuerza política o una confederación de fuerzas políticas que vaya ilumbrando el nuevo proceso, que a nuestro entender tiene que tener un programa acorde, porque nosotros siempre hemos planteado, por eso digo desde el punto de vista de clase, que no alcanza con lo nacional y popular, sino que hace falta un gobierno nacional, popular y revolucionario que pueda llevar adelante la transformación y los cambios que este país necesita. Y lo estamos haciendo en un momento de la región complicado, como también en algunas intervenciones se dijo eso. Hay un tema que no nos es ajeno, que es el tema de la construcción de alternativas, porque nosotros hemos construido un frente electoral, pero no hemos construido y no estamos avanzando en la construcción de una alternativa de poder en la Argentina. Y los jubilados también queremos aportar a eso. Nosotros planteamos desde el punto de vista de clase que la alternativa tiene que ser un frente de liberación nacional, social, pero con centralidad de la clase obrera. Esa es la realidad. Por eso nos pareció muy bien la reunión del Consejo Superior de la Federación Sindical hecha en la Argentina, con la incorporación de nuevos sindicatos, y una cosa nueva que le explicábamos al presidente de la Federación Sindical Mundial, que estaba en la Argentina, sobre el peronismo. Y es la primera vez que se canta la marcha peronista en un congreso de la Federación Sindical Mundial. Digo, esa es la realidad de la Argentina y la que tenemos que hacerlo. Esa unidad es sumamente necesaria, pero construir una alternativa desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de producir los cambios que necesita la Argentina ahora. Por lo tanto, nos parece que la mirada de construir la UIS en la Argentina de la Federación Sindical Mundial es una mirada importante. Nosotros incluso pensamos que hay una organización que es la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados, Adultos Mayores de la Argentina, la que preside Carlos Valle, que podría ser un lugar donde podamos desembarcar todos. Pero todavía eso no tiene. Nosotros que vemos que la Confederación tiene un funcionamiento que es muy acotado. Es muy acotado. Nosotros, si constituimos federaciones por sindicatos que integran la Federación Sindical Mundial, estaríamos en condiciones de producir un ingreso a la Confederación de Jubilados a través de las federaciones que vayamos constituyendo y de los sindicatos donde estamos, pero que tengan una vida más democrática en las decisiones de cómo resolver. Es un debate permanente en la propia confederación que tenemos. Entonces, eso es un problema a vencer. Y ahí, como nosotros no nos parece que somos ajenos a la construcción de alternativas, hay un tema que no estuvo presente acá, por lo menos muy presente, que es el tema de la libertad de los presos políticos. Yo creo que también tenemos que incorporarlos
que en la Argentina hay presos políticos y necesitamos también incorporar en nuestro programa para pelear por la libertad de los presos políticos en la Argentina. Acá estuvo planteado también el tema de cómo nos comunicamos. Hemos resuelto en la última reunión de la mesa de la Federación Sindical Mundial, hemos resuelto empezar a sacar un boletín de la Federación Sindical Mundial que salga por lo menos una vez por mes, reflejando los conflictos, las luchas, cómo nos expresamos y demás. Y también va a tener en ese periódico, los jubilados van a tener la posibilidad de escribir, la posibilidad de comunicarse y la posibilidad de relacionarse con todo, con la Argentina y con el mundo, en los lugares donde estamos. Por lo tanto, me parece que es fundamental. Y es cierto, cada vez que nos ponemos a discutir los problemas de los jubilados, nos ponemos de acuerdo todos. Todas las reuniones que podamos hacer de diferente ámbito, en el programa nos ponemos de acuerdo todos. El problema es después que no nos ponemos de acuerdo, cómo llevarlo adelante. Ese es el punto fundamental. Juan Carlos, ¿qué aporte puede hacer la CTA? La CTA tiene una situación particular. Nosotros hoy habíamos invitado a Sandra Zapatero, que es la secretaria de Previsión de la CTA, está de vacaciones Sandra, bueno, nos mandó un saludo, toda la historia, estaba lo mismo que Melina, que está en la capital federal, en la CTA, también la habíamos invitado. Pero la CTA hoy, la verdad, en los lugares, muchos de acá son todos miembros de CTA, incluso algunos son secretarios adjuntos en sus lugares, secretarios y demás. El tema es que no está funcionando. Esa es la realidad que tenemos, no está funcionando. Entonces, es muy difícil. Después el otro día nos decía Trigo en la reunión de mesa que hacía 5 meses que no hay una reunión nacional de la mesa de la CTA de los trabajadores. Es un problema. Porque bueno, los principales cuadros están en la Cámara de Diputados, que está todo bien, pero van a dar una pelea ahí, pero en realidad eso no está funcionando. Entonces nosotros también hemos discutido ese tema y hemos decidido tratar de hacer un esfuerzo para que los gremios que integran la Federación Sindical Mundial y que están, por supuesto, también en la CTA de los trabajadores, tengan una inteligencia común para ir con planteos de mejorar el funcionamiento de la CTA y además de ir profundizando sobre los temas que necesitamos profundizar, como acá se dijo. Si nosotros no resolvemos el problema de los trabajadores, estamos en un problema serio, porque los aportes previsionales y todo lo demás, estamos en un problema serio. Vamos a vivir para atrás, acá en las intervenciones algunos lo dijeron, no quiero referirme a eso. Entonces, creo que la propuesta de hoy es una propuesta que avanza en el sentido de que acá había un grupo que viene laburando. Nosotros, qué sé yo, la CONA viene fundador de la Federación Sindical Argentina, hace 50 años, 60 años, Mario Valdete, nuestro prócer en esa dirección, nos puede comentar todo, pero después hay un grupo que vino trabajando en materia de jubilados, pero nos pareció que hoy estábamos en condiciones, ya que se han incorporado sindicatos y demás, de armar la UIR, dándole participación a todos los compañeros, y hoy queremos hacer una propuesta en esa dirección, pero también la propuesta dejarla abierta para algunos sindicatos que todavía no han resuelto quiénes van a participar, cómo van a participar y demás, para que se puedan incorporar, se puedan sumar. Es una propuesta no terminada, es una propuesta de continuidad en una etapa distinta de la que venimos,
Y es una etapa donde se empiezan a incorporar algunos sindicatos también al grupo que venía trabajando. Entonces yo voy a hacer la propuesta, hemos conversado de alguna manera, y después lo que le vamos a pedir a esos compañeros que se reúnan después del almuerzo, que se reúnan y puedan determinar un grado de funcionamiento, una responsabilidad en los cargos a cumplir, y que eso quede abierto. El pedido es, yo me voy a retirar de la responsabilidad de la comisión, porque creo que hemos crecido, hemos avanzado en un montón de cosas, y bueno, me voy a quedar con la Secretaría Junta de la Confederación y dedicarme un poquito más a ver si la Confederación puede modificar algunas de las cuestiones que he planteado, para hacerla que sea funcionable a todo y que nos lleve a un lugar distinto. Pero voy a seguir en la comisión con una responsabilidad menor, que son como que ustedes crean que se puede continuar, pero esa es la idea, no como una cosa terminada, acabada, cerrada, sino abrir una etapa abierta a la incorporación de los que faltan incorporar, de sindicatos que todavía no han contestado. Así que tenemos la cabeza abierta en esa dirección. Así que la propuesta sería para la integración de la mesa, el compañero Ricardo Ilusi, de Zapasí, sindicato, Ángela Orsesi, del sindicato de Cuero, Claudio Cabrera, de la CONAP, Juan Domingo, de la CONAP, Manuel Gutiérrez, de la Corriente Carlos Chile, Edgardo Cor, de los Frentes de Personas Mayores, Gustavo Panacio, del Centro de Jubilados Adherido, también de La Matanza, Roque Sequeira, del Sindicato del Centro de Jubilados del MTL de Moreno, José Luis Heller, del Gremio Bancario, Carlos Grande, Telefónico, y el Centro de Jubilados de San Miguel. Ahí hay 6 centros que están trabajando con la idea de constituir una federación. Bueno, Juan Carlos Serra, Ricardo Velázquez, que es el metro delegado, que está participando también en la reunión, y las dos compañeras que planteamos son las abogadas, serían las abogadas de la comisión, y que están a disposición de todos los sindicatos y todo lo demás para cualquier consulta en materia previsional. Insisto con esto, es una propuesta que tiene que quedar abierta, que no tiene que, pero que tiene que tener un grado de continuidad a lo que venía funcionando de la manera que venía funcionando, y a empezar a funcionar un poquito mejor y relacionarse con todo el sector de una manera distinta. Esta es la propuesta, salvo alguna sugerencia que tengan los compañeros en relación a esta propuesta. Sí. No es una sugerencia, es una aclaración. Hablando del tema de la subjetividad y hablando de los derechos de mujer, hay 12 o 13 varones, una sola mujer. Eso lo tienen que tener en cuenta, porque para que cambie algo de esto hay que Así es. 3, las 2 compañeras abogadas también son. Sí, pero no pertenecen a la comisión. Igualmente 12 a 3 no es nada. No, no es nada. Son las cosas que tenemos que ir modificando. Exactamente. No, estamos totalmente de acuerdo. Lo tenemos muy presente, pero el problema es que a la hora... pero a la hora de definir... a la hora de definir nos pasa eso. A la hora de definir nos pasa eso. A veces hay compañeras que están en otro ámbito, hay compañeras que están presentes acá, que están en la mesa coordinadora nacional. A veces
pero hay que tenerlo en cuenta, yo estoy totalmente de acuerdo y hay que hacer un esfuerzo para... No, hay que tenerlo en cuenta y hay que hacerlo. No, hay que hacer un esfuerzo para resolverlo. Está bien, está bien. Claro, lo que tiene que ver, me parece que cada gremio y cada uno de los que participamos, ¿quién define quién viene? Nosotros tampoco desde la mesa se puede decir quién viene. Bueno. Cada uno elige su representante, como ha pasado acá, ¿no? Porque vino uno por gremio, por sociedad de fomento. Sí, dijimos no es que fue invitado mucho menos. Y la verdad que nosotros visitando empresas, hay cantidad de compañeros trabajando en esas empresas. Cantidad. Y ustedes tienen muchos, claro. Los docentes también. Sí. Pero ahí. Nuestro gremio, los ferroviarios, no tenemos. Futura jubilada. Pero tenemos. Sí. Pero hay gremios que tienen prioridad. Bueno, si estamos de acuerdo, siempre yo recalco esto, cabeza abierta para cualquier modificación a posteriori, porque estamos pasando a una etapa superior. Entonces, si les parece bien, le daríamos la palabra a Nacho como responsable nacional de la recientemente elegido responsable nacional de la Federación Sindical Mundial. Le daríamos para el cierre de la reunión. Después pasaríamos a comer y después se reunirían los compañeros nominados. Bueno, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Buenos días. Sobre la constitución de la UIS, la verdad que para nosotros es un motivo de alegría en la Federación Sindical Mundial, en términos de que la FSM en los últimos 2 años en Argentina se afiliaron 6 gremios, 6 sindicatos constituidos como tal, con su personalidad jurídica y demás, que es algo que es inédito en Argentina. La realidad es que la FSM tiene un desarrollo muy grande en el resto de los países, fundamentalmente en América Latina tiene un grado de desarrollo bastante elevado. Varias de las centrales obreras de los países vecinos, países hermanos, son afiliadas a la FSM, pero no era el caso de Argentina, donde por cuestiones históricas del movimiento obrero argentino, la afiliación internacional, primero que la perspectiva internacionalista no siempre está presente en nuestros sindicatos. Eso es algo que hay que trabajar, hay que desarrollar. Yo vengo de Arte Capital, es en mi lugar el sindicato al cual represento dentro de la FSM, y eso es una tarea nueva, realmente desarrollar la perspectiva del internacionalismo. Y por otro lado, siempre tuvo mucha preponderancia a la otra central internacional, más vinculada a sectores socialcristianos o socialdemócratas en términos históricos. En ese sentido, constituir la UIS de jubilados y pensionados para nosotros es una muestra de un grupo de compañeros que viene trabajando, que se viene vinculando desde hace varios años. Para mí un punto de quiebre en eso es diciembre de 2017, en la reforma previsional, que fue en la calle, que fue en la lucha, que fue en unidad con muchos otros sindicatos que dieron la cara, principalmente de la CTA y también de la Corriente Federal. Hoy la Federación Sindical Mundial de Argentina está constituida en su totalidad por sindicatos de la CTA de los Trabajadores, de la CTA Autónoma y también de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, lo cual para nosotros es una muestra clara de cuál es la perspectiva de desarrollo de la FSM en Argentina, que tiene que ver con el clasismo, tiene que ver con sindicatos democráticos, con sindicatos que estén dispuestos a dar las luchas en representación de sus compañeras y compañeros. Los escuchaba atentamente, la verdad que las intervenciones fueron en términos generales muy buenas, muy completas. Yo hay un montón de temas del ámbito previsional y jubilados que no tenía tan en claro, sin duda, y la verdad para mí siempre es un momento de aprendizaje escucharlos a todos ustedes en este tipo de actividades. La verdad que ahí Juan Carlos fue muy claro recién, constituir una mesa de la UIS es un primer paso. Entiendo que tiene un carácter promotor, de un carácter de llevar adelante esta primera etapa. No es algo cerrado, al contrario, nosotros necesitamos que todos los gremios de la FSM aporten con sus jubilados y jubiladas a la constitución de esa mesa. Lo que mencionó la compañera es más que bienvenido, claramente. La perspectiva es ir hacia la igualdad en términos de género.
es un debate necesario en todo el movimiento obrero argentino, que hay sindicatos, y acá Confederación Sindical Mundial y también como la UIS de Pensionados y Jubilados. Muchas gracias. Una preguntita te puedo hacer. Sí. Es insignificante. ¿Se sabe qué país es el que está con más cantidad de la Federación Sindical Mundial? ¿Con más cantidad de afiliados? En América Latina es Brasil el país con más cantidad de afiliados, porque la CTB, que en términos numéricos es la Junta Central, la central de los trabajadores y trabajadoras de Brasil, es la Junta Central en términos de importancia. La primera es la PUT, vinculada al PT, la de Lula, digamos, en términos históricos, pero la CTB es su aliada y también en toda la etapa de resistencia al gobierno de Bolsonaro y previamente a Temer. Es la central, tiene más de 6 millones de afiliados. Hay centrales muy grandes afiliadas a la FSM. La COP en Bolivia es otro caso histórico, más en el contexto difícil, nos toca ver con el golpe militar cívico-militar en Bolivia. En Perú la CGTP, que es una central también cercana a 1 millón de afiliados. Son centrales grandes, son las centrales clasistas, las centrales combativas. Quizá el punto más débil de la FSM es Europa, los países de Europa Occidental, donde recién ahora se está dando un proceso al calor del entreguismo en el cual estuvieron sometidos durante los últimos 25 años las centrales, sobre todo la CGT francesa, Comisiones Obreras, la CGIL en Italia, que son históricamente afiliadas a la FSM. Los compañeros, sobre todo de base, de los sindicatos base, de las federaciones de base, fueron dando los debates en torno a terminar con el entreguismo de esas centrales en el tiempo actual. Y, por ejemplo, hoy la CGT francesa, que además sus secretarios generales han sido dirigentes históricos de la FSM durante más de 50 años, hoy hay 7 federaciones nacionales de la CGT, como si fueran 7 sindicatos nacionales afiliados de modo a la FSM, y lo mismo se da con las centrales o con las regionales vasca, catalana, de Andalucía y de Galicia, de las centrales obreras clasistas en España. Hay un proceso de crecimiento nuevo, es en la etapa del mundo dividido bipolar, Guerra Fría. La FSM estaba claramente vinculada al movimiento comunista internacional. Hoy, si bien eso sigue siendo en términos mayoritarios una vinculación histórica, es una central antiimperialista que está en términos generales vinculada a todos los procesos de liberación nacional, con lo cual también es la central quizá más representativa en Asia y en África en cuanto a centrales obreras y sindicatos afiliados. Muchas gracias. Nacho, ¿te hago una consulta? Sí. Sería muy interesante, nos interesaría mucho, Andrea y a mí, vincularnos de alguna manera, si existe el debate, yo me imagino que sí, en la Federación Sindical Mundial, respecto al internacionalismo en la seguridad social. Porque la Alianza del Pacífico tiene ese internacionalismo, lo están trabajando fuertemente, claro, lo tienen muy armado. El proyecto de ellos el último balance que tengo en la reunión de los ministros de Economía de la Alianza del Pacífico, donde invitaban a Argentina porque estaba Macri, claro, ellos le planteaban a Argentina que con la riqueza que manejan los fondos privados, o sea, esa riqueza que ellos manejan es del tamaño del PBI argentino. Los países miembros de la Alianza del Pacífico. Entonces, no estamos hablando de temas menores, y creo que hablar del internacionalismo, como en su momento no estuvimos a la altura de las circunstancias planteadas por Chávez, por ejemplo, respecto al Banco del Sur, creo que en una etapa a la que esperemos que estemos caminando, estos debates van a ser sumamente importantes, porque si no, no vamos a poder construir alternativas si no concretamos un Banco del Sur, si no concretamos un Telesur que no lo banque solo Venezuela, sino que lo banquemos todos. Y creo que este tema de la riqueza de los y las trabajadoras es central ahí. Entonces nos interesa a nosotros mucho seguir eso, el proyecto internacionalista,
Ahí hay un documento que habla del futuro del trabajo, lo lanzó la FCM hace menos de un año. Ah, lo quisiera leer. Es un documento que está bueno, que toca algo de previsión social y la verdad que es un debate que se da en el momento obrero internacional, porque lo que hay que decir, y no es para tirar tierra a la otra central internacional, que es la CCI, es que la CCI es una agencia del Banco Mundial, Claro. Es una agencia de los grandes poderes económicos y financieros del mundo, y claramente está hablando de lo que tocaban hace un rato, que van a sobrar trabajadores por el desarrollo tecnológico. No plantea claramente la solución, sino que habla de la realización del trabajador como un autónomo, como un cuentapropista, emprendedor. como el emprendedor, tal cual. La economía de plataformas, esas que conocemos acá, Uber, Rappi y demás. Digamos, en eso, la verdad que todos los aportes, la FCM tiene este documento de base, tiene su BIS constituida a nivel internacional de pensionados. Ahí sí, el vínculo de compañero es un compañero español, Kim Boix, que viene haciendo un laburo sobre todo en Europa muy bueno, y que la verdad que hay que vincularlo, es un poco esa gestión para... Sería central, Sí, porque cuando vayamos a plantear soluciones, propuestas reales de qué hacer con nuestra riqueza, vamos a necesitar de esta claro. articulación, indudablemente. Perfecto, sí.